Hola de nuevo, amigos del canal. Recuperamos una sección que teníamos un pelín abandonada desde hacía unas semanas, pero ya hemos terminado What If, una de las revelaciones del año sin duda en cuanto a series que nos ha presentado Marvel en Disney Plus. Así que hoy toca el mejor capítulo de What If con Isán Vallés y Denis Ruiz en la guarida del Titán. Y en este caso, una de esas cosas que me gusta cuando hacemos el mejor capítulo porque es muy fácil muchas veces coger el primero o coger el último, coger el primero porque es el que nos presentan los personajes, o coger el último porque es el que te deja el hype absoluto o porque finaliza la serie en caso de no haber más temporadas. Pero en este caso nos vamos a un cuarto capítulo porque seguramente es el más terrorífico, el que nos deja con un pozo de tristeza y de desolación más grande, este cuarto capítulo de qué pasaría si el Doctor Extraño perdiera el corazón en vez de sus manos. Reconozco que cuando leí el título me esperaba al principio algo más literal. Que en el accidente perdiera el corazón, sí, un poco como el templo maldito, y pues no sé, se recurriera a nanotecnología. Hay material en cómics, en figuras, donde vemos al Doctor Extraño incluso pues con el traje de Iron Man. Me imaginaba que ir por ahí, pensaba, mira, qué premisa más entretenida, así, acción, ¿no? El Doctor Extraño con esos poderes y encima con tecnología. Pues no. La historia es que el Doctor Stephen Strange tiene un accidente, no va solo en el coche, tal como vimos en la película del UCM, sino que lo acompaña su queridísima doctora, personaje que en el UCM hace Rachel McAdams. Él sale ileso, ella fallece. Y eso lo sume evidentemente en una tristeza profunda y una depresión. Y dice, pero qué narices, si he encontrado este poder, soy el hechicero supremo, puedo hacer todo esto, puedo ir para atrás, puedo salvarla. Y nos plantea esa distopía que hemos visto también en otras series y en otras películas de viajes en el tiempo, en el que él lo intenta de una y de mil maneras, pero empieza a darse cuenta, empieza a derrotarse más todavía al ver que el futuro es inmutable, el tiempo es inmutable, que él haga lo que haga, no puede cambiar lo que sucede. Y ahí es donde viene el kit de la cuestión, porque hasta llegar a ese punto, ¿no? de lucidez en el que él se da cuenta de todo esto, lo que vemos es el viaje que él emprende, pero ahí es donde realmente diríamos que empieza la trama. Sí, lo que tú has comentado, ¿no? Christine Palmer muere y en este caso Doctor Strange empieza a hacer el Día de la Marmota gracias a sus poderes para intentar salvarla de todas las maneras posibles. La vemos morir de todas las maneras posibles. Vemos también como todo lo que debería desarrollarse de manera normal, pues paralelamente sucede, Dormammu y todas estas historias, pero en este caso Christine Palmer siempre fallece, haga lo que haga el Doctor Strange, perdón, en el UCM. Y en este momento y por eso también creemos que es tan importante este capítulo, se le aparece el hechicero supremo y le habla de un nuevo concepto. Ya habíamos escuchado a las variantes en la OVT, habíamos escuchado el multiverso, pero el hechicero supremo nos comenta que existen algo en lo que es la línea temporal que se llama punto absoluto y que son puntos inmutables. Y en este universo, ese punto inmutable es que Christine Palmer debe morir precisamente para que el Doctor Strange desemboque en Hechicero Supremo, en el hechicero que todos conocemos con su capa maravillosa. Pero parece que en este caso el amor o el malentendido amor por parte del Doctor Strange es más grande y desafía más que su propio destino, y entonces decide que no, que va a hacer todo lo posible, va a conseguir todos los poderes posibles para que Christine Palmer vuelva a la vida. Y es en ese momento en el que el hechicero supremo toma una determinación, que luego será también súper importante al final del capítulo, que es disociar, ¿no? Podríamos decir, a este Doctor Strange y meterlo en una especie de dimensión paralela a espejo donde él pueda ir desarrollando todos estos poderes
donde conocerá también a uno de los personajes, pues podríamos decir también más importantes dentro del universo del Doctor Extraño. Pero además lo hace de una manera, iba a decir trágica, lo hace de una manera oscura, porque lo que hace básicamente es, en un ejercicio de ego y de megalomanía brutal, absorber con todo el poder del que puede hacer gala, absorber a un montón de entidades poderosas en lo místico para que formen parte de él y él así aumentar todo el poder que le permita hacer regresar a la doctora Palmer. Esto va a tener consecuencias, evidentemente, en su manera de ser y vamos a ir viendo ese Doctor Extraño oscuro que hemos visto en alguna ocasión y que se rumorea que va a aparecer en Spider-Man No Way Home, etcétera, etcétera. No, nuestra apuesta es que no. Para intentar, como decíamos, devolver a la vida a la doctora Palmer. Y aquí es donde el personaje nos plantea las cosas más interesantes y tiene un desarrollo más interesante. Es cierto que es algo que hemos visto, insisto, en otras películas, en otras series, en otros contextos, pero que para el personaje del Doctor Strange funciona realmente muy bien, porque él tiene una cantidad de poder brutal, se frustra porque con todo su poder no puede cambiar la única cosa que él quiere cambiar, y entonces decide ya tirar todo su raciocinio, todo su juramento por la borda y desatar ese poder en beneficio propio, que es algo que probablemente es lo último que tendría que hacer nunca el hechicero supremo y nunca el Doctor Extraño, cuyo cometido es preservar una realidad y no ir en favor de sus propios intereses y de la ley natural, como de hecho vemos en el UCM, y aquí brilla el capítulo y nos da un capítulo también mucho más oscuro, mucho más serio. Ya sabéis todo este follón que suele haber por parte de los detractores de Marvel diciendo que todo es de colorines y las bromas y las risas y que todo es para niños, pues este capítulo demuestra más bien lo contrario y para mí es donde está más brillante y además es que va a tener, como decía antes Lisan, pues un desenlace de estos que a veces nos deja Marvel, ¿no? Donde está lejos de ser un desenlace bonito o amable o ni siquiera positivo. No, y de hecho es un desenlace que además no termina, ¿no? Y un desenlace que parecía que muy obvio, pero que tampoco nos lo esperábamos, ¿no? Entonces, después de que este Doctor Extraño maligno conozca al que se hace llamar Oben como guardián de los libros de Cagliostro, sabemos por los cómics de Marvel que Oben es el propio Cagliostro, a partir de ahí, y con esos libros va recogiendo, como tú comentabas, los poderes, va subiendo de nivel, ¿no? Podríamos decir, cada vez el bicho es más gordo y en ese momento es cuando la animación brilla más. Hay cosas que en animación 3D salen chulísimas y toda esa escena en la que Doctor Strange va, pues en fin, va recogiendo a todos estos bichos para comerse su poder es absolutamente brutal, es fantástico. Y al final el hechicero supremo, cuando ve que todo esto se está saliendo de madre, va a buscar al Doctor Strange de ese punto de inflexión donde había aparcado para pedirle ayuda para que luche contra él. Tiene una lucha espectacular que recuerda mucho, por ejemplo, a la lucha que pudimos ver en Infinity War con el propio Doctor Strange y Thanos, desembocando pues en todos los poderes, en todas las cosas, en todos los flipaniños que son capaces de hacer, pero claro, es que este Doctor Strange maligno tiene muchísimo más bagaje, tiene muchísimos más años, tiene muchísimo más conocimiento y tiene muchísimo más poder que el que hemos podido disfrutar hasta ahora en el CM, con lo cual la victoria era absoluta, pero cuando por fin consigue lo que pretendía, que era devolverle la vida a Christine Palmer, a su amada, pues su amada le dice que no. Que esto también lo hemos visto siempre en este tipo de cuestiones. ¿No? ¿Por qué? Porque no eres ese. Porque no es la persona que yo conozco, no es la persona a la que yo quiero, no es la persona de la que yo me enamoré. Y ahí está ese segundo punto de inflexión. El primero era la aceptación del Doctor Strange de saber que no podía hacer nada para cambiar el pasado a pesar de su poder. Y aquí es la aceptación de decir, bueno, he fracasado, he errado, y es una aceptación todavía más dura. Es terrible ese final en lo emocional, en lo sentimental. Y bueno,
quien crea, ¿no? Que todo es flors y violas, que decimos aquí, que todo es pétalos de rosa Bonito. y fueron felices y comieron perdices, bofetada en la cara por parte de este capítulo 4 de What If, con un Doctor Strange ya totalmente derrotado, derrotado en lo físico, derrotado en lo anímico, en lo sentimental, en lo místico, podríamos decir, y asumiendo además las consecuencias de sus actos, en lo moral y en lo ético. O sea, es jodido, es duro, pero es brillante. Sí, 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 con lo cual un capítulo 4 que podríamos decir que nos ofrece mucha información a nivel del UCM, a nivel global, por lo de los puntos absolutos, por los libros de Cagliostro, por todo ese poder que consigue afanar el Doctor Strange. Y también, pues yo creo que un capítulo que nos dice mucho, ¿no?, del propio Doctor Strange, que no, en todo momento nos creemos que ese ego y esa capacidad para disociar lo que está bien de lo que está mal, porque él tiene un fin y justifica los medios de cualquier manera, también forma parte mucho de este Doctor Extraño que quieren vendernos en el UCM y que muchas veces también hemos visto en los cómics. Con lo cual, no diría que chirría en ningún momento ese Doctor Strange que se sale totalmente del papel superheroico. Claro. Y ahí es donde está el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón? Pero bueno, al final es un ¿qué pasaría si el Doctor Strange, en vez de ir por esta senda, va por esta? Pues pasaría esto. Luego va a ser relevante también en el final de la serie, en el último capítulo, pero por todo ello, por todo lo que hemos comentado, creemos que este what if número 4, ¿qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón? Es el mejor capítulo de la serie, una serie que tiene otros capítulos realmente muy buenos, como el primero y el último, precisamente, y como alguno más, y como el de el de Partitor, no, en absoluto. Pero este sí, este Doctor Strange sí. Si queréis saber mucho más, o si queréis ver el repaso que le dimos a toda la serie, tenéis en el canal el directo que hicimos hace unos días sobre What If, pero de momento nos quedamos con este capítulo 4. Volveremos con muchas más series, por supuesto, con Isaac Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán.